vamos a pasar a nuestra segunda parte y de esto está a cargo nuestro querido hermano Eduardo Saquín con el tema de la lección del día de hoy para memorizar y reflexionar. Eduardo, el tiempo es suyo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un gran cariño para cada uno como siempre. Vamos a orar para poder repasar esto. Padre Celestial, que el Espíritu Santo sea quien nos dé comprensión, discernimiento, nos haga captar lo que tú nos quieres enseñar aquí, también la parte que nos toca en este plan de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad que es una belleza y como dijo Rosana, la verdad que estas citas son para guardar y memorizar. Yo las voy a copiar en mi celular. Y con dos cosas básicas presenta este viernes, ¿no? Que tenemos que entender, que son fundamentales para nuestra preparación. Primero que no tenemos justicia con que cumplir las demandas de la ley. Ni vos ni yo tenemos justicia propia. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Por lo tanto, como somos pecado con patas, por decir así, cometemos errores y enseguida nos damos cuenta. Muchas veces no es que entendemos lo que tenemos que hacer y no queremos hacerlo. Directamente hacemos sin pensar y después nos damos cuenta que cometimos errores. Tenemos una naturaleza que nos lleva a una tendencia, una inclinación a hacer contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Y esa naturaleza, queridos hermanos, nos va a acompañar hasta que Cristo regrese. Recién cuando Cristo regrese, nuestra naturaleza será transformada. 1 Corintios 15, ¿no es cierto? Donde dice que allí, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos transformados totalmente. Este cuerpo corruptible se transformará en incorruptible. O sea que yo tengo que entender que hasta que llegue ese día, yo voy a padecer esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia natural a hacer las cosas con errores, con fallas y muchas veces con rebeldía. Esa es nuestra naturaleza. Si entendemos eso, podemos malinterpretar justamente este pasaje que yo lo voy a tomar como central, correcto, de Hebreos, de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. El texto central de hoy, yo lo presento con este texto, por lo que leí en el resumen del viernes, Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, uno lee este texto y dice, bueno, si Dios produce el querer y produce el hacer, yo no tengo que hacer nada. De allí viene ese pensamiento que también lo presenta la escuela sabática muy bien, que muchas religiones cristianas tienen esa idea de que acepté a Cristo como Salvador y ya estoy salvo para siempre. Salvo hoy, porque acepté a Cristo, ya estoy salvo para siempre. Sin importar, inclusive en muchas religiones, lo que yo esté haciendo. Correcto. Yo comenté hace unos meses atrás, perdón, que una vez siendo joven, muchos años atrás, eso sí, me encontré con un joven bautista charlando y sacamos el tema, no me acuerdo bien, pero sí fue el tema este. Entonces yo le pregunté, ¿cómo es lo que ustedes creen? Entonces él me dijo, mira, yo creo que acepté a Cristo y ya estoy salvo.
Entonces yo le planteé en ese entonces, bueno, le digo, suponete que tu vecina, una joven bonita, te guiña el ojo, te invita y vos caes con ella. Si Cristo viene en ese momento, ¿qué sucede? Ah, dice, yo estoy salvo. Bueno, obviamente hay algo que él no estaba comprendiendo, porque siendo casado como era, estaba argumentando que si en el momento en que Cristo viniera él estaba acostándose con otra mujer, cometiendo adulterio, él igual estaba salvo porque ya había aceptado a Cristo. Claro, es una oferta a la naturaleza pecaminosa muy interesante, porque yo puedo seguir viviendo una vida satisfaciendo los deseos de la carne, pero igual estoy salvo. Claro, por supuesto que un tipo de religión así, que no es para nada religión, por la palabra religión significa volver a unir, religar, lo que menos hace el pecado es unirnos con Dios. Dios aborrece el pecado. Entonces, ¿cómo entender esto, no? Hay dos citas del camino a Cristo aquí. La primera, no, son tres citas, que son preciosísimas, las tres primeras que presenta, y dice, no tenemos justicia con que cumplir las demandas de la ley de Dios. Pero yo lo voy a leer porque no hay forma mejor de explicar esto. Pero Cristo nos ha preparado una vía de escape. A vos y a mí, Él nos ha preparado una vía de escape, hermana, hermano, amigo. Escuchen ahora, si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, entonces, por pecaminosa que haya sido, fíjense el tiempo verbal, que haya sido tu vida, no es que sigue siendo, por pecaminosa que haya sido tu vida, eres considerado justo por consideración a Él. El carácter de Cristo toma lugar del tuyo y eres aceptado delante de Dios como si jamás hubieras pecado. Qué precioso realmente. Y ahora agrega, más aún, todavía más les voy a decir, Cristo cambia el corazón. Y aquí entra esta parte, ¿no es cierto? Él habita en tu corazón por medio de la fe. Debes, para la demanda de lo que nosotros debemos hacer, debes mantener esta conexión con Cristo por medio de la fe y la entrega continua de tu voluntad a Él. Mientras hagas esto, Él obrará en ti el querer y el hacer de acuerdo con su buena voluntad. Este texto lo vamos a analizar ahora, el de Filipenses. Así pues, no hay nada en nosotros mismos de que jactarnos. No tenemos motivo para enaltecernos. El único motivo de nuestra esperanza está en la justicia de Cristo, imputada a nosotros y la producida por su Espíritu obrando en nosotros y por medio de nosotros. O sea que de vuelta repite aquí al final las dos partes que Dios hace, la de Cristo imputando a nosotros su justicia, colocando a nuestra cuenta un dinero que no es porque hayamos hecho algo, sino de regalo, por gracia. Correcto, es como que yo no tengo un peso en el banco y un día voy, pongo una tarjeta y tengo 10 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Y esto? Bueno, voy al banco y digo, mira, que hay un error. Yo tengo un dinero que yo no cobré nada, no sé dónde apareció esto. Y entonces el del banco investiga y viene y me dice, no se haga problema, es uno de los 8 hombres más ricos del mundo que llamó al banco y dijo que lo escogió usted y que le quiere regalar este dinero. O sea, ese dinero ahora es suyo porque se lo regalaron. La justicia de Cristo nos es regalada, correcto, para vos y para mí. Cuando yo solo me quedo en eso, puedo caer en el error de pensar que, bueno, Cristo me salva por la justicia de Él, pero yo no tengo nada que hacer. Sin embargo, la parte final que acabamos de leer dice así, de vuelta, lo repito otra vez. Dice, eh,
la justicia de Cristo imputada a nosotros y la producida por su Espíritu obrando en nosotros. O sea que hay una parte en nosotros que tiene que ir obrando. Y ya lo vimos antes, que es nuestra voluntad colocada a los pies de Él. Y ahora vamos a analizar, para entender mejor, el texto de Filipenses 2 para entender esto. Porque Dios, 2.13, Filipenses 2.13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La pregunta es, ¿en qué parte del texto colocamos nosotros nuestra acción para nuestra propia salvación? Porque la Biblia dice a cada uno de nosotros, Carlos, Juan, Alberto, Ángela, Silvia, Rosana, Eduardo, ocupate en tu salvación con temor y temblor. Pero ¿de qué me tengo que ocupar si Cristo es el que produce y hace? ¿Dónde está mi parte? Bueno, justamente, queridos hermanos, amigos, entre el querer y el hacer está nuestra parte. Se los voy a ejemplificar para que entiendan. Cuando yo no conocía a Cristo, tenía 16, 15, 16 años, yo robaba, ¿correcto? Y tenía la costumbre de robar porque mi familia, de alguna manera, viendo algunas cosas, me copié y comencé a robar. Yo robaba un avirón, me robaba cualquier cosita que encontraba, yo me la quedaba, ¿correcto? Y así fui creciendo en el pecado hasta los 18, 19, 20, cuando el Señor me alcanzó. Cuando el Señor me alcanzó, ahora aparecía otra voz en mi conciencia, ¿correcto? En realidad, antes, cuando yo tenía intención de robar algo, tenía un cierto temor, un freno por miedo a que me agarraran. Pero ahora que Dios hablaba a través de su palabra a mi mente, ahora había un querer distinto. No era el del miedo, no hacerlo por el miedo, sino no hacerlo por no pecar contra Dios, no ofender a Dios. El querer lo estaba produciendo ahora. Yo tenía dos voces ahora: hacelo y no lo hagas, hacelo y no lo hagas. Dios producía este querer, este nuevo querer, este nuevo nacimiento. Correcto. Pero para que se produzca el hacer, Dios necesitaba que yo ponga mi voluntad de escuchar a esta voz de este lado que me decía, no lo hagas, no lo hagas. Mientras que mi naturaleza tenía la otra voz que decía, hacelo de vuelta, no hay problema, hacelo. O sea, dos voces. ¿No le pasa a usted esto? A todos nos pasa ahora que conocemos la palabra de Dios. El Espíritu Santo ahora nos habla, nos dice, no lo hagas, etc. Bueno, ahora entre ese querer y ese hacer que Él produce, porque el querer es nuevo, una nueva voz que aparece de la conciencia, de la voz del Espíritu Santo, ahora Dios espera que yo decida, que yo ponga mi voluntad para no hacerlo o siga colocando mi voluntad para seguir haciéndolo. Si yo lucho con oración y le pido a Dios que me ayude para no hacerlo, porque en ese momento, en vez de decidir, yo oro. Señor, mira, no tengo fuerza, tengo una tentación bárbara, quiero hacer esto, pero por favor ayúdame. Yo quiero escuchar esta voz que me está invitando a serte fiel. Yo no quiero cometer este error, ayúdame. Y no lo voy a cometer. Yo estoy orando y estoy luchando. Entonces Dios ahora, por mi habilitación, por mi pedido y porque yo decido, ¿no es cierto?, no hacerlo y pedir a Dios que me ayude, porque solo no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo ahora recibo el poder para no hacerlo. O sea, el querer y el poder vienen de Él, pero si yo no decido, me quedo con el querer y el poder nunca llega. Por eso es que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero el texto no está aislado de los demás, porque la Biblia también dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, yo tengo que decidir
Cuando yo no decido, ese querer se va alejando, se va apagando, la voz se va apagando cada vez más, pasan los años y cada vez es más débil. O sea, hay una parte nuestra tan importante y fundamental, correcto. No es que el Señor me salva porque me ama y sin importar cómo yo responda a su dádiva o a su gracia, no. La Biblia dice claramente, no coloques tus miembros al servicio del pecado. No, frenate, no lo hagas. Hay una parte nuestra y no es mérito nuestro. Dios no ha permitido que el pecado afecte nuestra voluntad, nuestro poder de decidir. Camino a Cristo, página 47, si no me equivoco. Estás cansado de tus promesas quebrantadas, son como tela de araña, pero lo que necesitas comprender es la verdadera fuerza de tu voluntad. Este es el poder que decide en el hombre, el poder de escoger, de elegir. Y nosotros somos los que tenemos que elegir. Con oración, no solos, no vamos a poder. Pero cuando buscamos el poder de Cristo, allí se cumple lo que dice, todo lo puedo en el poder de Cristo que me fortalece. Pero tengo que buscar ese poder, ¿correcto? Si vos frente a una tentación decís, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Ya estás perdiendo porque lo vas a hacer. Tu naturalmente, tu naturaleza lo va a hacer, la mía también. Entonces tengo que correr a buscar un poder para ser vencedor, un poder mayor del que me domina, que es Cristo. Es Jesús, el poder del Espíritu Santo, que puede darnos a vos y a mí la victoria sobre cualquier cosa si comenzamos a buscarle. Qué importante en esta semana de 10 días que estamos por clamor del Espíritu Santo, aprender que tenemos que rogar todos los días el poder del Espíritu Santo para ser vencedores. Y no es que a la mañana oré y ya me voy y ya lo pedí. Sigo orando en mi mente en cada situación. Señor, ayúdame. Señor, protégeme. No me dejes hacer esto. Ayúdame a hacer esto correcto. Poné fuerza de voluntad en mí para ayudar a fulano, para servir a Mengano. Orando sin cesar. Fíjense cómo todos los textos arman un escudo que nos va a mantener en una comunión, relación y vida de servicio correcto para Cristo. Tomamos los textos aislados y no sabemos cómo armarlos, pero cuando lo entendemos, entonces funciona, manteniendo una constante comunión con el cielo. Dice, es una belleza, dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, Cristo. Cristo se hizo pecado por nosotros. Él cargó con nuestros pecados, correcto. Y te quiere regalar su justicia. Cristo pagó la culpa nuestra en la cual nunca participó. Cristo pagó la culpa nuestra en la cual nunca participó para que tú y yo recibamos la gracia y la justicia de Él en la cual nunca participamos. Porque las victorias que podemos tener no son nuestras, son con el poder de Cristo. Es Él en nosotros el que produce el hacer. ¿Correcto? ¿Se entiende? Yo ya conté esto, pero lo voy a volver a contar porque es el ejemplo que tengo bien vívido que a mí me ayudó hace muchos años. Yo no lo capitalicé, cuidado con eso, te puede pasar lo mismo. Puede ser que tengas una experiencia clarísima, pero no la capitalices porque después no sigas buscando a Dios. Yo cuando era joven recién empecé. No me acuerdo si era bautizado o no, la verdad que creo que no era bautizado. Sí, no era bautizado, no era bautizado porque yo miraba los viernes a la noche una serie que se llamaba Los Intocables, la época de Al Capone, los federales persiguiendo la famosa ley seca de Estados Unidos. Eran todos unos viejos coches con ametralladoras. Era una constante persecución entre los federales contra los que traficaban alcohol. En ese tiempo era el alcohol, no era la droga. Y bueno, yo lo veía siempre. Me encantaba ver a Eliot Ness, el jefe de la Policía Federal,
la serie, me encantaba verla, pero era los viernes a las 9 de la noche y ya se había puesto el sol. Así que me dije a mí mismo, bueno, es la última vez que lo miro, no lo miro más. Y cometí el error de decidir equivocadamente y lo miré. ¿Y qué ocurrió? Todos los viernes que daban la serie, empezaba y terminaba. Y ese viernes, que yo había decidido que sea la última vez, no terminó, sino que decía continuará. Justo cuando estaban, hay una situación sin salida aparente, el Leonés con sus federales, y ahí te dejan, lo hacen a propósito, por supuesto. Y yo toda la semana pensando qué voy a hacer el viernes que viene, porque qué pasará, podrá salir de esa situación, no podrá salir, y todas esas cosas que te genera ver ese tipo de cosas. Bueno, llegó el viernes siguiente y yo a las 8:30, creo que el sol se ponía 9 menos cuarto, no me acuerdo. Y yo estaba ahí sentado, angustiado, ansioso, porque yo quería ver la segunda parte, cómo terminaba. Y sabía que no, y que sí, que no, que no, que sí. Y estaba sentado en un sillón con dos apoyabrazos de madera. Y entonces me agarré con las manos de los bordes del sillón y le dije al Señor, mira Señor, yo no pienso soltar las manos de estos dos apoyabrazos. Yo no abro las manos, no saco la mano de este apoyabrazo. Estaba bien agarrado. Y claro, era 9 menos 10, no, 9 menos cuarto, 9 menos 12, 9 menos 10, y se me salía el corazón para ir a ver el segundo capítulo. ¿Qué hice? Me levanté, escuchen qué pavada, pero eso es lo que hice, la lucha de un joven que todavía no sabía cómo luchar. Me levanté con el sillón, porque como yo había dicho, Señor, no pienso sacar las manos de los laterales, bueno, cumplí, no lo hice, pero me iba con sillón y todo a ver el programa. Una cosa ridícula, pero ahora lo veo como ridículo, ¿no? Parece gracioso ahora, pero no sé. Y yo me levanté con el sillón y me fui llevando el sillón como el caracol lleva su casita, hacia la pieza donde estaba el televisor. Y cuando pasé por el pasillo, largué el sillón y me tiré en el baño, que estaba la puerta abierta, y me arrodillé. Y ahí sí me di cuenta en una fracción de segundo y le dije, Señor, yo no me levanto de mis rodillas ni avanzo arrodillado hasta que no me quites esto. Y ahí no tenía salida, no podía ni caminar arrodillado ni me podía levantar. Y oré, ¿saben? Fue un sufrimiento tremendo porque yo quería ver. Y no, que trataba de pensar qué hora sería, porque ya hasta que pasó un rato, y hermanos, me pasó una experiencia que lamento tanto que yo no la capitalicé en mi vida, porque sentí una paz tan preciosa, que no me importaba ya los intocables, el programa, sino sentí un gozo de haber podido ser vencedor, pero no había sido yo. El que levantó el sillón e iba al programa, ese era yo. Pero cuando me tiré de rodillas y busqué a Dios y luché con Dios, pulsé con Dios en oración, descubrí ese día qué significaba todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para ese tiempo yo no conocía ese texto todavía, pero lo experimenté. Dios me regaló algo siendo muy joven, pero yo no lo capitalicé. Que no te pase lo mismo, hermano, amigo. Que puedas buscar y busquemos ese poder que nos da la segura victoria. Porque Él comenzó produciendo el querer ya una semana antes, pero esa noche, allí en el baño, Dios pudo producir el querer cuando yo me lancé en una batalla frontal en contra de mi propio deseo y anhelo. Y Dios me dio la victoria y fue bellísima porque tuve mucha paz, esa paz que solo Dios puede dar y que lamentablemente muy pocas veces en mi vida yo experimenté. Yo cuento cómo es, porque
No me da vergüenza mis 70 años que me sirvan, los errores que cometí también para que vos no lo cometas, y mis victorias en Cristo también las puedo contar, no tengo ningún problema, ¿correcto? Así que no te pase lo mismo, que busques ese poder, porque Dios es el que quiere producir en tu vida tanto el querer como el hacer. Hoy ya tengo 70 años y lamento porque hoy nado en aguas espesas en muchos casos. ¿Por qué? Porque yo no capitalicé eso. Yo hoy después de 50 años de adventista, ya tendría que ser, no sé, como San Pablo, pero no soy como San Pablo. O sea, oro para que el Señor tenga misericordia de mí, porque me cuestan muchas cosas, correcto. Y entonces dice, aquí pregunta, y te pregunta a ti, a mí, ¿cuán fundado estás en la fe? ¿Entendías esto del querer y el hacer? ¿Lo comprendías? ¿Lo vivías como me pasó a mí? ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? Pensando en un Cristo que me va a salvar igual a pesar de que yo sigo teniendo mis defectos porque no busco el poder de Dios para ser vencedor. El pecado que no venzamos, dice Elena G. de White, nos vencerá. Cuidado con eso. Si hay algo que esté tomando tu vida, te esté arrastrando vez tras vez a cometer errores de los cuales después tenés que pedir perdón, tenés que comenzar a ayunar, a orar por ese punto para ser victorioso, porque el pecado que no venzas nos va a terminar venciendo. Cuidado, hermano, no es un chiste. No, pero Dios es amor y Dios es amor, pero nos vamos a perder igual, no tiene nada que ver, porque aparte del amor de Dios, que es otro tema para tratar un día, está la justicia de Dios. Y nosotros le damos manija al amor y al amor está perfecto, pero también está la justicia de Dios. Y el salmista dice que no es el cimiento del trono de Dios el amor, sino la justicia de Dios es el cimiento del trono. Pero una justicia que obra por el amor. Nosotros nos quedamos con el amor y encajonamos la justicia. Cuidado, no es así. No es así, hermanos. Estudiemos, crezcamos y pidámosle a Dios ese poder que no tenemos para ser vencedores. Vamos a orar. Amado Padre, ¿cuánto necesitamos de ti? ¿Cuánto realmente necesitamos que podamos practicar esto que acabamos de repasar recién? De buscarte cada vez que encontramos un poder ser vencedores en aquellas cosas que no te agradan. Señor, danos la victoria. Para que tú empezaste en nosotros la puerta para cuando Cristo nos venga a buscar. En el nombre de Jesús, oramos necesitados de ti. Amén.